Bueno, no lo puede hacer siendo presidente de la Corte. En la Argentina tuvimos un presidente de la Nación que fue presidente de los otros dos poderes, que fue José Figueroa Alcorta. Fue presidente de la Corte hasta el 29, 30, que es cuando muere, y fue presidente del Senado de la Nación cuando fue vicepresidente de Manuel Quintana. Así fue presidente de los tres poderes. Ahora, no, lo que no hizo nunca fue, siendo ministro de la Corte, campaña para la otra cosa. Va a tener que elegir y tomar decisiones de otra característica. Ahora, que tenga aspiraciones, son legítimas y tiene todo el derecho, no se lo prohíbe nadie. Me da vergüenza ajena la decisión de la Corte. Yo insisto, en algún momento nos creímnos cuando Néstor Kirchner nos planteó que íbamos a hacer una Corte independiente. Es una Corte opositora, no es una Corte independiente. Es una Corte que tomó una decisión de esta característica. Si uno lee el fallo del doctor Zaffaroni, queda más que gráfico, porque dice, puede o no gustar el proyecto. Lo que no se puede decir es que es inconstitucional, y es verdad, por una razón elemental. El artículo 22 de nuestra Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino es a través de sus representantes. Bueno, muy en claro, este organismo, que es un organismo político, que va a elegir jueces, es un organismo político, tiene que estar compuesto por representantes del pueblo. ¿Quién va a elegir los representantes del pueblo? La voluntad popular, no tiene otra forma de ser elegido, con lo cual llamarlo inconstitucional es una enormidad, es un despropósito sin sentido. Más temprano que tarde vamos a terminar votándolos a estos miembros, no tengo ninguna duda. Esta Corte acaba de perder buena parte de su poder político, porque una buena parte de la sociedad está en contra de esta aberración que acaban de votar, y una buena parte de sus pares está en contra de esta aberración que acaban de votar. El senador Aníbal Fernández para recibir al doctor Venegas en la mañana de FM Identidad en su programa Esta Lengua es Mía. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, don Quique Matavós? ¿Qué recibimiento? Se me atragantan las tostadas. No, pero volvió a ser el comunicador oficial en estos días. Qué padecimiento, bueno. No, es importante hacer algunas aclaraciones. Aníbal Fernández está puesto ahí para deseducar, confundir, ¿no? A la militancia sobre todo, porque él le habla a los que cierran su cabecita. Hay una cantidad de gente que ha conseguido, después de muchos años de agresión desde el Estado, que haya una masa importante de personas que están dispuestas a pensar lo que le diga que tiene que pensar. Entonces necesitan un argumento para poder ir a discutir a Twitter y de mala fe con los demás, y bueno, esa es la función que cumple Aníbal Fernández. Estupideces que dice. Primero, el control de constitucionalidad está puesto en un poder independiente como es la Corte Suprema de Justicia, justamente para que los legisladores monigotes de los gobiernos autoritarios no sean quienes decidan. La idea es sacar la decisión sobre la constitucionalidad de ese ámbito de sometimiento, agachada, porquería, mentira, robo, en el que nuestro Estado, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ha caído hace rato. Tiene que estar afuera el control de constitucionalidad. No se trata de tener gente ni apolítica, ni sin pensamiento, ni nada. No son pedazos de tofu los jueces para ser independientes. Cosa que, qué curioso, porque no lo entendían con la Corte anterior, ¿no? De lo que se trata es de no estar al servicio, ni bajo la obediencia, ni depender del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De eso se trata la independencia, no de ser una especie de autómatas neutros que aplican mecánicamente principios. Son seleccionados, inclusive en base a criterios políticos, de alta política. La política es en realidad otra cosa, lo que estamos acostumbrados a oír. La política es el pensamiento y la preocupación por la poli, de ahí viene la cosa, ¿no? El pensamiento sobre la sociedad, ¿no? Los vínculos generales que nos unen, ¿no? Los fundamentos del ejercicio del poder. Eso es la política. Después está el oportunismo
de subirse a esas creaciones, a esos ámbitos institucionales para obtener ventajas, privilegios, afanar, robar, que es lo que nosotros entendemos ya actualmente como política. De esta segunda política es la cual hay que separar a la Corte, que es efectivamente un órgano político porque su función es aplicar lo más importante del sistema, que son las reglas de juego generales. Y se equivoca, es discutible, perfectamente, es un análisis racional que hace la Corte sobre el derecho, lo plasma en una sentencia y después discutimos todo lo que sea. Pero acá lo que han estado haciendo el gobierno es descalificarlo simplemente cuando no le da la razón. El kirchnerismo, antes inclusive de entrar en el poder, el montonerismo, ¿no? La visión trucha de los derechos humanos que nos han vendido, porque hay que creer en los derechos humanos como unas reglas de protección de la humanidad, de los individuos contra la agresión y la arbitrariedad del Estado. En eso hay que creer. Pero estos tipos no creen en eso. Estos tipos que se han dedicado a los derechos humanos en Argentina y todos los bobos que han agachado la cabeza frente a ellos, creen en realidad que ellos tienen derecho a agredir, así como tiene esta señora derecho a intervenir la Corte y a hacer que los jueces decidan en su favor. Creen que tienen derecho a que se absuelva a Vudú y se condene a Yoma cada vez que está a favor o en contra. Creían tener el derecho a matarnos a todos con bombas, a secuestrar, y que eso era idealismo. Pero lo tienen solamente ellos al derecho, porque nosotros apenas queremos protestar y somos descalificados, apenas queremos informar y somos perseguidos por la FIP, apenas queremos tener el ejercicio mínimo de ciudadanos de cualquier sistema en el cual se respetan los derechos de las personas y somos convertidos en enemigos del Estado. Y así como con este criterio que utiliza y que plasma Aníbal Fernández, que es, digamos, el perfecto abogado, un desalojo trucho, ¿no? Es el tipo que te va a tirar argumentos que tienen esta costumbre, lo hacen todos, desde el primero al último de los kirchneristas, y además esta porquería se ha contagiado a otros sectores, porque yo lo he visto ya en todos lados, ¿no? Como que la militancia boba ha de alguna manera aprendido también en la oposición muchas veces, ¿no? Ellos suponen una intención en el otro y no contestan ni lo que hace ni lo que dice el otro, que lo desconocen, ¿no? Directamente niegan lo que dice o hace el otro y van a la intención atribuida, y sobre la intención atribuida establecen el debate. Eso es un mecanismo cerrado, troglodita, talibán, ¿no? Que se está adueñando de toda la sociedad. Repito, lo he visto en los militantes K, lo hacen como sistema, pero lo he visto en otros partidos y militantes que quieren defender a su facción o a cualquiera de sus dirigentes contra la crítica y entran a atribuir a intenciones maléficas y como, no, vos decís A, pero en realidad es porque querés B. Entonces te contestan B, ¿no? Esto que hace Aníbal Fernández todo el tiempo. Entonces el señor Lorenzetti, lo que pasa es que es opositor, ¿no? Claro, es raro porque ellos designaron a un opositor. Ellos eran los representantes del pueblo, no nosotros que somos el antipueblo. Pero cualquier cosa que invoquen vale solamente cuando los beneficia. ¿Qué sacamos en conclusión? Nada de lo que dicen es cierto y es válido porque ellos no expresan reglas. Nosotros tratamos todo el tiempo de comunicarnos, eso es lo que hacen los seres humanos normales, normalmente la mayoría de la gente que te encontrás en la calle, inclusive, por más que la calle está un poco complicada, en Buenos Aires sobre todo, y te encontrás con gente que quiere acordar cosas, ¿no? Ahí estaba leyendo unos artículos sobre ciudades donde directamente están sacando las señales de tránsito porque la gente se entiende, negocia, y lo podemos ver en las veredas, ¿no? Vos caminás por Florida, pensás que es complicado porque hay una cantidad de obstáculos, y ves que la gente negocia todo el tiempo y trata de establecer reglas para la convivencia. Ahora hay unos tipos que a lo que se dedican es a parasitar. Está el parásito que te asalta en la calle, ¿no? Está el parásito que te hace trampa y está el parásito que utiliza el aparato político para desbaratar cualquier regla y hacer todo a su favor. Es un tipo impotente, ¿no? De almita y cerebrito pequeño que no puede ver el beneficio que se puede obtener en la colaboración, fundamentalmente, ¿no? Cree que el mundo es un caos lleno de enemigos, no ha conseguido hacer nada por vías normales
Entonces en ese caos lleno de enemigos lo que cabe es ver cómo jodés al otro, cómo lo desconocés, cómo haces que desconocés todo lo que él te diga, vos le asignás un rol, ¿no? Y entonces Mañeto es porque es enemigo y el que lo critica es porque no paga los impuestos o porque está con la dictadura, porque nunca a discutir lo que se dice, nunca a discutir el fallo. Y a tergiversar la realidad, como esto que dice de que en la Corte no, los colegas de la Corte es un disparate, ¿no? Ellos están defendiendo el disparate, entonces dice, hay muchos que están en contra, no, hay uno que está en contra, que es un tipo que tiene una investigación por prostíbulos, siendo juez de la Corte en sus departamentos alquilados, que dijo que en realidad no estaba enterado de nada. No, no sabía yo, pero resulta que su íntimo amigo es el tipo que se encargó de todas las negociaciones, y murieron algunos de los testigos, pero no importa, tenemos que ocuparnos de las peleas de las vedettes, esas son pavadas en un país, ¿no? Ese es el único que está a favor, el mismo que es amigo que participó en la campaña de Vudú, que aconseja a la Presidenta sobre la reforma de la Constitución, ¿no? Ese señor Zaffaroni es el único que está en contra, pero repito, ¿qué es lo importante para sacarnos de encima toda esta etapa de locura, de disparate, de trampa, de parásito, de malandras puestos en el poder por un país que dejó de creer, ¿no? Dejó de creer que se puede hacer algo bueno comportándose civilizadamente, que me parece que es lo que le pasa a la Argentina, y esta fascinación por el fascineroso más exitoso que representa el kirchnerismo en la sociedad. Es el pesimismo puro, ¿no? Frente al cual, desgraciadamente, han colaborado muchos que creyeron que había que ser suave con eso, para poder contrarrestarlo. Hay que ser suave, no decir demasiado, hay que mostrar que hay una forma saibavista, y nadie ha logrado construir para la gente que está desesperada en el medio de esta cuestión, incluso gente desesperada que está atrás del kirchnerismo, nadie ha conseguido mostrarle que hay otra forma de vivir, más relajada, que darle el poder a estos malandrines, ¿no? Entonces, con ese criterio lo que tenemos que descubrir es dónde empieza esta trampa, que termina con la decepción de esta mujer porque la Corte no le da la razón en cada uno de sus caprichos, ¿no? En este caso no la tienen de ninguna manera, ¿no? La reforma de la Constitución, que a ellos les encantaba, a todos les encantaba la reforma del 94, dice esta forma, punto. Se acabó. Esta es la manera en que se elige a los miembros del Consejo de la Magistratura y ese criterio, no hay mucha vuelta atrás. Pero digo, lo importante es aprender de dónde nos viene la trampa. Yo señalé uno, ¿no? La forma en que hemos tomado los derechos humanos. Digo, ¿cómo hemos volcado en esta porquería? La forma en que nos hemos dejado engañar con los derechos humanos. Por no hablar de verdaderos derechos humanos, que sé que la categoría es complicada, derechos humanos, porque es ambigua. Eso viene de los tratados internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Son ambigüedades que no han sido más que utilizadas para, desviar la atención de las verdaderas violaciones de los derechos de las personas, a la libertad de las personas que fueron cometidos por los países que estaban detrás de la cortina de hierro, después de la caída del nazismo, ¿no? Pero olvidémonos, si supongamos que tomamos a los derechos humanos como el derecho a permanecer con vida sin ser asesinado, a tus propiedades, a no ser vigilado, a no ser perseguido, a no ser escuchado, a no ser estigmatizado, supongamos que es eso, a no ser torturado, ¿no? No es precisamente esta gente que ponía bombas y que reivindica la violencia la que nos va a defender. Y se han alimentado de eso, de esa gran mentira y el miedo que tenía todo el mundo a estar del otro lado, porque enseguida, como hacen los kirchneristas, te acusaban de genocida, nazi, facho, ¿no? Este era el recurso para quitarte de la cancha y para obligarte a agacharte y ponerte abajo de la mesa. ¿Cuánta gente en la sociedad argentina ha estado dispuesta a discutirle esta aproximación mentirosa al problema de los derechos humanos mientras reivindican la violencia, las bombas y los secuestros? ¿Cuánta gente? Entonces, ¿creían realmente que se puede tener un país agachándose tanto? Bueno, una de las consecuencias ha sido la destrucción de la justicia, el nombramiento de jueces dispuestos a cumplir con ese plan de demostrarnos que el único lindo que tuvo la Argentina fueron los terroristas,
Entonces ahí tenemos jueces, secretarios, abogados, estamos llenos, ni hablar del ambiente periodístico, estamos llenos de gente que aceptó ese estándar para protegerse de la agresión, de ser considerado fascista y nazi. Como pasaron en estos 10 años también con el kirchnerismo de gente que no los ha atacado frontalmente para no ser atacados por Página 12, para no ser estigmatizados, puestos en el lugar del facho, ¿no? De que no se te atribuyan todas las intenciones más terroríficas, entonces para no estar ahí, y entonces me hago el bobo. Lo mismo que para hablar de la década pasada hay que ser totalmente crítico, enseguida aclarar que cualquier crítica al kirchnerismo, no, pero aquello fue peor, con el mismo miedo, ¿no? El segundo caso. Después termina esto con el modo en que se juzgó a la Corte, y tiene que ver con esto de la década anterior, el modo en que se juzgó a la Corte anterior a esta, ¿no? Y de nuevo, acá no van ni las intenciones, ni las asignaciones de esas intenciones, nada, reglas. La regla de la Constitución es que los jueces de la Corte solamente pueden ser removidos por mal desempeño de delito en el desempeño de sus funciones, cuando el Senado lo juzga de esa manera, con acusación de la Cámara de Diputados. Tiene que haber derecho de defensa. Es evidente que si a fulano le dicen que hizo tal cosa y Mengano también lo hizo, a Mengano hay que echarlo como a fulano. Esto no se aplicó. Se juzgó a la Corte por el contenido de las sentencias, ¿no? Por lo que decían las sentencias, que es lo mismo que hace Aníbal Fernández. La Corte es la última autoridad en materia judicial, por lo tanto el Congreso nunca puede juzgarlo por el contenido, por no estar de acuerdo el Congreso con lo que dice la Corte, porque la Corte está encima, si no, el Congreso se convierte en una cuarta instancia, sin derecho de defensa. Y en base a ese libro sagrado que era hacer la Corte del señor Berbisky, que con la misma mala fe con la que hoy habla y defiende el kirchnerismo, la misma mala fe con la que ha actuado toda su vida, desde que ha sido miembro de Montoneros. Pero no, ¿cómo vas a recordarle ese pasado? No, hay que buscarle la foto al primo del tío, del amigo, de alguien que está en contra del gobierno. Pero no, Berbisky, haber formado parte de una organización homicida como Montoneros, no, eso no se puede decir, es incorrecto. Pero con la misma metodología de servicio de información, y con la misma metodología que hoy defiende y mala fe al kirchnerismo, es la misma metodología con la que hizo ese libro que pretendía juzgar a la Corte por el contenido de sus sentencias sin entenderlas, ¿no? Que podía tener algún elemento de razón y que podía servir para una crítica a la Corte, sí, pero en general es un manual del kirchnerismo anticipado, digamos, ¿no? Sobre esa Corte. Y creyeron en eso. Y por cobardía, porque ¿cómo vas a defender a la Corte menemista, que había sido primeramente estigmatizada en mayoría automática? ¿Cómo la vas a defender? Entonces no la defendió nadie. Y ahí están alimentándose ahora de la Corte que ellos formaron. Resulta que ahora la quieren juzgar del mismo modo que juzgaron al anterior. Y nosotros podemos usarlo simplemente para sacar la conclusión inmediata de la mala fe con la que están actuando ahora, o podemos sacar una conclusión un poco de más largo plazo que nos asegure no solamente sacarnos a esta porquería encima, sino a toda la porquería que es la causa eficiente de la porquería que estamos sufriendo como última instancia, ¿no? Que entonces es juzgar lo que pasó anteriormente y sacarnos estos 30 años de locura, de mentira, de no hablar de la verdad, de no hablar de la realidad, de desconocer a las víctimas del terrorismo, a la Rabure, a todos los que ya sabemos que han sido víctimas del terrorismo. Le acaban de descolgar el cuadro al juez Quiroga de la Cámara del Crimen. O sea, seguimos en este enorme festival que no ha hecho más que, ahora vemos para qué sirvió, alimentar oportunistas, ¿no? Entonces, Aníbal Fernández es como la frutilla del postre. ¿Qué tendría que haber sido Aníbal Fernández en un país sano? No se me ocurre, pero diputado creo que seguro que no.